Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy, en este día, martes, tomamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: créanme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: créanme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga, como todos los días, fiel compañero divino, que viene a morar en nuestra vida. De hecho, que esta palabra nos ayude a ustedes y a mí para comprender que somos templos de Él. Y diariamente, cuál es nuestra dignidad para que Él venga. Y una de las formas donde Él viene y está dentro de nosotros es cuando estamos proclamando la palabra. Él la inspiró y Él es quien nos la puede explicar. Por eso hoy, Espíritu Santo, te pedimos que vengas, llene los corazones de tus fieles, y enciendas el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Enséñanos, Espíritu Santo, hoy a que esta palabra tenga vida en nosotros. Por eso los invito a una segunda, tercera proclamación, un cuarto momento de reconstruir mentalmente todo el texto, detalles, características, imágenes, palabras, gestos que nos toquen, que como que nos muevan ahí desde la vida que toma la palabra con la voz y con la mirada que va llevando a la lectura, pero el Espíritu con minúscula va reposando en el sentido más profundo de cada expresión, de cada párrafo. ¿Cuál es la idea central, ideas secundarias? ¿De qué nos está hablando Jesús hoy? ¿Cómo está esta palabra referida a la que venía el día de ayer? ¿De quién era el que se le acercaba? Lógicamente sabemos que es el joven rico, pero ¿cuál es la actitud con que se fue él de tristeza? ¿Y qué sigue diciendo Jesús entonces? Para hablar de aquellos que ponen la confianza en las riquezas. ¿Con qué imágenes, qué expresiones utiliza Jesús hoy? ¿Y cuál es entonces la pregunta de los apóstoles como aterrados? ¿Y qué les responde Jesús? ¿Qué puede Dios? Y entonces, ¿qué les va a tocar a estos que han dejado todo por seguir a Jesús? Es otra pregunta que resulta de los apóstoles. ¿Y qué habla Jesús de los últimos y los primeros? Todos los detalles son importantes. Ustedes ahí pueden rayar, pueden escribir un verbo, una palabra, una expresión, algo que les llama la atención, algo que no comprendan también. Lo escriben al lado. Y eso va enriqueciendo diariamente la lección divina. Segundo momento, meditación. Después de mirar el contexto, ¿qué dice la palabra? Ahora, ¿qué me dice la palabra a mí? Y el contexto, para que lo unamos, es: el joven rico le había hecho la pregunta fundamental a Jesús, creía muy seguro porque había cumplido los mandamientos, pero le faltaba más, porque Jesús mete el dedo en la llaga y lo pone a pensar, porque él quiere ser perfecto y quiere ir más allá, y porque sabe que es grande seguir a Dios con toda la fuerza. Pero Jesús lo midió en cuanto al conocimiento del corazón que tiene Jesús de cada uno, y vio que estaba pues muy apegado a sus riquezas. Por eso se va triste, meditando, pero triste. Entonces Jesús aprovecha esta situación para hablar de aquellos que ponen toda la confianza en sus riquezas. Y aquí utiliza el término rico.
Y tiene que ver también, sí, aquellos ricos sociológicos que tienen mucho, pero también inclusive algunos que tienen poco y hasta en eso poco ponen toda la confianza. Entonces tendríamos que recordar aquello del pobre de espíritu, que es, teniendo o no teniendo, es quien confía totalmente en Dios. Y aquí hay que tener cuidado también porque, claro, el que más cosas materiales tiene y solo busca cosas materiales, pues tiene más peligro de que termine siendo casi una idolatría, que es como muy el sentido del mundo a través de las generaciones, como los éxitos humanos y las glorias humanas son como las que le dan la satisfacción al ser humano y como el sentimiento de seguridad. Y resulta que Jesús quiere enseñar que la seguridad, la confianza solo puede estar puesta en Dios. Por eso habla de los pobres de espíritu y hemos hablado de que hay inclusive personas adineradas que pueden llegar a ser pobres de espíritu porque no ponen la confianza en lo que tienen, sino que dan a manos llenas. Y cuando dan a manos llenas, más reciben y más ayudan. Y su confianza está puesta en Dios, porque sabe que la figura de este mundo puede pasar hoy y que claro, como dignos hijos de Dios, todos podemos vivir con lo digno, necesario y bien. Es que Dios tampoco quiere la miseria, pero conoce el corazón humano. Y el corazón humano es esto que está previniendo Jesús, el peligro de que las riquezas, inclusive en personas, en cosas, inclusive en la riqueza intelectual cuando ya se vuelve vanidad, es necesaria, claro, el conocimiento, el estudio, es una bendición de Dios, es una capacidad, pero también hay una riqueza que se puede volver vanaglorias y egos pasajeros, porque la vida es un ratico, y es un caminar, y es un peregrinar. Jesús quiere sentar nuestra vida en que la mayor riqueza que tengamos sea seguirlo a Él, ponerlo en primer lugar de la vida, amarlo en los hermanos, porque los hermanos son camino para llegar a Él, y tener un tesoro de virtudes, de valores y de santidad. Esa es la riqueza, la primera. Lo demás vendrá por añadidura y muchas veces de sobra, porque Dios no se deja ganar en generosidad para aquel que sabe utilizar el poder y las riquezas para ayudar. Entonces el primer llamado de atención es este hombre, le sirve para darle esta imagen del joven rico que se le presentaba y seguramente era un hombre bueno, pero él que estaba pidiéndole a Jesús como, no, yo quiero más y quiero más. Y Jesús le dijo, listo, está esto. Y cuando vio que quería más, dijo, no es tan fácil. Vio que estaba esclavizado y que tenía su corazón puesto en las riquezas. Entonces aparece hoy Jesús pidiéndonos como tener cuidado, porque se puede tener. Y claro que es una bendición de Dios. De hecho, esto a los apóstoles, pues en el primer momento les parece muy duro, porque si hay algo en el Antiguo Testamento que sea una bendición, es aquellos que son ricos materialmente. Y se creía que era toda una bendición de Dios, y de hecho Abraham tenía riquezas, y muchos en el Antiguo Testamento fueron bendecidos por Dios. Sino que como Dios conoce el corazón humano y va viendo quién lo va cambiando por algo que en el contexto bíblico se llama mamón. Mamón es como el demonio, pero mamona es el demonio instigando para que el dinero se vuelva Dios. Y no se vuelva un medio, sino un fin en sí mismo, y se hace lo que haya que hacer por seguir a ese Dios. Así de sencillo. Y eso es lo que Jesús quiere aquí, que se tenga cuidado. Y utiliza una imagen. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja. Se ha hablado que una aguja es como una puerta baja, pequeña, por donde no cabe un animal tan grande del tamaño de un camello. De hecho, inclusive este rico venía en una caravana de camellos, se baja, se llamaba Felipe de Canate y se presenta delante de Jesús, se baja de su gran camello y le sirve hasta ese contexto de Jesús para tomar un animal que no cabe por un lugar muy pequeño y tendría que arrastrarse. De hecho, entonces la riqueza es, inclusive aún teniendo poco, poniendo toda su confianza como una carga excesiva de confianza en ello, pues entrar al reino de los cielos es una puerta estrecha que por ahí no cabe. Normalmente el que va volviendo de la riqueza, los bienes, inclusive de las personas y de su propio ego y conocimiento, está tan lleno de sí mismo que no es capaz de abajarse y de agacharse y entrar por esa puertica pequeña, por esa puertica que habría que arrastrarse por el piso, y solo cabe aquel que quiere entrar y tiene toda su confianza en Dios. Es como una imagen que utiliza Jesús, que nos sirva esa imagen, porque a veces nos vamos cargando con un montón de anhelos muy humanos que nos van como quitando la confianza que hay que poner en Dios para ponerla en cosas que son muy pasajeras, que hoy están y mañana no.
Entonces, los apóstoles, ¿quién puede salvarse? Y Jesús dice, bueno, para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Vendrá un tema más adelante con San Pablo diciendo que es la gracia de Dios, la salvación es un don de Dios. Y en ese don, inclusive aquellos que han estado alejados, pero cuando se acercan a Jesús y lo conocen, Dios da la salvación y para eso murió en la cruz. No por los méritos nuestros como hacían los fariseos, es que mira, me tienes que pagar esta obra buena, mira lo bueno que soy, y como unas cuentas a Dios. Dios nos va a dar más de lo que nos merecemos. Claro que se necesita mostrar con hechos que creemos y que nos seguimos la voluntad de Dios. Pero es el don de Jesús, la salvación es un don. Y en ese don Dios puede tocar corazones. Y en algún momento alguien que ha buscado solo la riqueza por la riqueza y ha hecho inclusive lo que haya que hacer por tener esa riqueza, pero se convierte de corazón y utiliza estos medios y esos recursos que en un principio los consideró como su satisfacción más grande de la vida, les sirven para dar vida a otros, para los que sufren, para los necesitados, y Dios podrá tocar corazones. Y esto de la salvación solo Dios lo conoce, pero que no sea un obstáculo, porque está como un padre que le dice a un hijo cuál es el camino y qué tiene que tener cuidado. Pues aquí aparece Jesús, el Hijo del Padre, diciéndonos a nosotros, todo lo creado es bueno, todo es bueno. La inteligencia del hombre ha servido para muchas cosas buenas, pero que no se vaya esa concupiscencia, ese instinto de querer tener y acaparar y pasar por encima de otros y llenarnos de nosotros mismos, de nuestra soberbia y muy ricos para nosotros mismos. Primero nosotros, segundo nosotros. Ese no es rico delante de Dios. Estamos invitados, teniendo cosas, con bendición de Dios, pero a ser pobres de espíritu, a ser ligeros de equipaje, a estar preparados. Y Jesús entonces le promete a ellos que Dios es el que da la salvación, Él la otorga, pero invita también a tener los criterios de cómo poder confiar solamente en Él. Y entonces viene la pregunta, ¿qué nos va a tocar? A nosotros que lo hemos dejado todo. Como siempre, Pedro toma la palabra y hace esta gran pregunta. Y Jesús les da una respuesta de la alegría, de la generosidad de lo que están haciendo ellos. Pues entonces dice, créanme que cuando llegue la renovación el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes los que me han seguido se sentarán en 12 tronos. Esto es una explicación de una temática que viene del libro de Daniel, que retoma el capítulo 4 del Apocalipsis. Juan ve el trono de Dios y en ese trono hay 24. Entonces hay como de 12 ancianos y otros 12. Esos 12 tienen que ver con unos 12 tronos de la iglesia antigua, del Antiguo Testamento, de las 12 tribus, pero esos otros 12 que completan el número 24 son los 12 apóstoles que dieron la vida por el Cordero y efectivamente en esa imagen como celestial del trono de Dios, ellos han venido a estar allí porque esto es una promesa de Jesús que la hace aquí. Y ellos, los 12 que lo están escuchando, van a llegar ahí, no Judas Iscariote, pero viene después Matías, pero llegan a estos tronos. Como quien dice, ustedes lo han dejado todo por mí, es digno que ustedes vengan y se sienten en este trono de gloria para regir a las 12 tribus de Israel. Y no solo a las 12 tribus de Israel, después vendrán los 12 apóstoles del Cordero, que significan la iglesia, la nueva iglesia, la nueva Israel, que es esta iglesia de Dios. Esa es la imagen. Pero después para todos, dice, el que deja por mi casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, recibirá 100 veces más. Inclusive aquí en la vida Marcos le agrega algo, hasta persecuciones, para que se cumpla aquello de las bienaventuranzas, dichosos los que son perseguidos por causa del reino de los cielos. Ahí sí que vendrá una bendición. Y heredará aquí 100 veces más, bendiciones, nunca faltará nada. Seguramente hay momentos de cruce y momentos de dificultad, pero siempre hay respaldo de Dios y siempre hay bendiciones nuevas. Porque quien sigue a Jesús sabe ver hasta en los más pequeños detalles bendiciones que son infinitas. Y después heredará la vida eterna, la mayor bendición. Porque quien lo sigue a Él conoce que la riqueza está en eso, en los tesoros de virtudes, en el tesoro que es la santidad, en el tesoro que es vivir en la gracia de Dios. Por eso inclusive después Jesús dice, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Porque muchos de la época de Él y de otras épocas han pensado que ser primeros es conseguir dinero y pasar por encima a todo el mundo. Y desprecian a los que no tienen o son menos o los maltratan.
Y resultan de esos que parecen poco al mundo, si siguen a Dios con todo el corazón, si le abren su vida, Dios los respalda. Y en el reino de Dios veremos que la jerarquía de valores se puede invertir. Y se lo decía Jesús a esos fariseos, a muchos que ocupaban cargos importantes en su época en Israel, se han llenado sus arcas y sus dineros, seguramente con injusticias, con un montón de cosas, y ellos se creían más santos y mejores que otros, que consideraban menos. Y de pronto, uno de esos de esas en la prostitución o aquellos que eran publicanos, que con la palabra de Jesús cambiaron su vida, seguramente están en el reino de los cielos, y los otros en un lugar no muy grande como ellos se creían tener, o ocupar más bien. Entonces la lógica de Dios es distinta. Y la invitación aquí clara es, Dios no quiere que nadie se pierda, y por eso hace como un padre que va diciendo, tengan cuidado con esto. Porque ustedes y yo, ¿qué nos vamos a llevar? Y sí, tendremos muchos conocimientos también, eso es una riqueza. Pero ¿cuánto necesitamos de ese conocimiento de Dios, que es una experiencia? ¿Cuánto utilizamos esta capacidad también para que otros puedan tener los recursos básicos de la vida? ¿Cuánto utilizamos los medios que tenemos para que se puedan multiplicar? Porque esa es la iglesia, una comunidad que multiplica el bienestar de los demás. Entonces hay un llamado aquí a analizar dónde está puesto el corazón, como lo decíamos desde ayer, qué obstáculos hay en ese encuentro con Dios, porque nuestra mayor riqueza tiene que ser Él, el todo, el que le da todo al todo, el todo le da todo. Esto viene a resumir también esta última parte. Dios no se deja ganar en generosidad, da mucho más. Inclusive, ustedes y yo podemos constatar que aún ustedes y yo, siendo pecadores, no nos mereceríamos muchas cosas, y así todo Dios es el papá que está ahí, dando. Hay momentos donde uno tiene que tocar casi un poquito como el piso, como para decir, bueno, ¿qué está pasando? Para que comprendamos que la confianza solo está puesta en Él. Que hoy nos dice que el que se hace el servidor, el pequeño, el que ama, el que da lo todo, ese va a ser el primero en el reino de los cielos. Y habla de seguimiento. Y en esa meditación yo quiero que ustedes hoy y yo analicemos cuánto seguimos a Jesús. Y en ese seguimiento, ¿qué tenemos que quitar que se nos está volviendo un obstáculo? ¿Qué valoraciones nuevas tenemos que hacer de los bienes, de las personas, de todo lo que nos rodea? Porque ¿qué valoración hacemos de ese amor que le debemos a Dios en el primer lugar de la vida? Y cómo el otro nos ayuda a amar a Dios, que está presente en cada uno de los que sufren, los necesitados, etcétera, etcétera. Que esta palabra hoy nos toque. No tengamos miedo. En un colegio, yo tenía un compañero sacerdote que trabaja en un colegio de gente muy adinerada en una ciudad, y entonces un niño le decía al sacerdote que no quería a ese Dios porque vea que el papá de él era muy rico, entonces que él no iba a entrar al reino de los cielos por este pasaje que estamos hablando. Y entonces el padre tenía que empezarle a explicar cómo el dinero era una bendición, pero si se le podía poner al servicio de los demás. Por eso hay que saber explicar bien este contenido, para que no es que de por sí ya alguien tiene dinero y no entra, no, es cómo utiliza ese dinero. Es una bendición de Dios para generar más bendición para otros. Es una bendición de Dios tener una riqueza intelectual, y cómo la utiliza. Porque el egoísmo es el que mata. Ese tener por tener y tener es el que mata. Y era un pensamiento de un niño que estaba ya rechazando a Dios porque nadie le explicaba bien esta temática. Ustedes y yo podemos vivir bien, como dignos hijos de Dios, pero que no vayan a generarse obstáculos en nuestro corazón que se van volviendo como los tesoros que queremos acumular. Y ningún entierro tiene coroteo, como dice el padre Rubén. No nos podemos llevar nada. Nos llevamos los tesoros de las virtudes, el tesoro de la santidad, y el haber puesto a Dios en el primer lugar de la vida y haber amado y servido. Eso es lo que vale. Esta vida es un camino de aprendizaje. Lo demás es una eternidad bienaventurada a la que estamos llamados. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy, porque nos enseñas a disponer nuestro corazón para encontrarnos contigo. Nos enseñas a seguirte totalmente, sin mirar atrás, sin idolatrar realidades materiales, ni personas, ni circunstancias de la vida, ni nuestro propio yo. Nos enseñas a un seguimiento que producirá gozo aquí, con el céntuplo, y una vida eterna, de alegría, de gozo que no tendrá fin.
Enséñanos hoy a valorar lo que tenemos, enséñanos a compartir, enséñanos a salir de nosotros mismos. Que como el joven rico no tengamos que irnos triste porque nos cuesta dar ese paso. Que podamos hoy comprender que el alma gime y llama y está buscando respuestas profundas. Y en ese conocimiento que tú nos das hoy con la palabra podamos descubrir qué nos cuesta y qué está haciendo que se vuelva muy pesada la vida y no podamos agacharnos y entrar por esa puerta pequeñita, estrecha, esa aguja. Que estamos tan llenos de nosotros mismos que somos más que ese camello, que parecemos un animal grande y que no pasamos por aquellas circunstancias que dan la pequeñez del reino, aquellos que son sencillos y saben servir y amar. Enséñanos a salir de nosotros y a no llenarnos de nuestros propios criterios y que podamos ser pobres de espíritu y poner toda la confianza en ti. Amén. Cuarto momento, la acción. Esto es un llamado para seguir mirando nuestra vida. ¿Qué es para usted y para mí riqueza? Vuelvo y repito, Dios da bienes y da bienestar y le pedimos la divina providencia y da abundantemente. Lo que quiere llamar la atención es que no pongamos el corazón en las cosas pasajeras ni en las personas. Se aman las personas, la familia, los demás porque son hijos de Dios, tienen una dignidad muy grande y compartimos. Lo que tenemos nos sirve como un medio para la vida y para vivir bien y dignamente. Miremos si se nos ha ido un poquito más allá de valorar muchas riquezas humanas, cuáles son los anhelos de glorias humanas, de poner nuestra confianza en qué, dónde está puesta la confianza. Volvemos hoy a mirar. Hagamos hoy un compromiso de una obra de misericordia que podamos hacer, inclusive no es solo dinero, con nuestra inteligencia podemos ayudar a alguien. ¿Qué podemos hacer también con esto que nos enseña la palabra? Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.